Y el ajedrez definitivo. Como Colapinto movió sus fichas maestras y desarmó a Briatore en la jugada más arriesgada de la F1. Esto es lo que nadie te contó del trasfondo de la oferta de Williams. Gritando de terror. Volvemos a tu canal de confianza, el único lugar donde la pasión por la F1 se encuentra con la verdad sin anestesia. Si la noticia del sí de Franco Colapinto a Williams y la explosión de Flavio Briatore te dejaron sin aliento, prepárate. Lo que vamos a desentrañar ahora es la parte 2 más larga de esta saga, la que va a lo más profundo de las estrategias, los egos y las emociones que se cocinaron a fuego lento antes de que esta bomba estallara en el paddock. Hemos cubierto el impacto inicial, pero ¿cómo llegó Colapinto a tomar una decisión tan audaz? ¿Qué tan furioso estaba realmente Briatore y por qué perdió el control de una manera tan pública? Y, sobre todo, ¿cómo Williams, un equipo que busca resurgir, logró una movida tan quirúrgica que cambió el tablero para siempre? Esto es el detrás de escena que reescribe la historia. El susurro que se hizo grito. La filtración y el pánico en Alpine. Fue un susurro al principio, casi imperceptible. Un pequeño dato deslizado entre bastidores, una frase suelta en un pasillo, una mirada incómoda durante una reunión. Pero bastó con eso para que el secreto mejor guardado de Alpine se convirtiera en el escándalo más comentado del momento, la inminente salida de Franco Colapinto. Nadie lo había confirmado oficialmente. Sin embargo, la información ya circulaba como pólvora encendida. Las redes sociales ardían, los medios especializados buscaban reacciones frenéticas y los fanáticos no daban crédito. ¿Cómo podía ser que el futuro del equipo, el piloto símbolo del recambio, estuviera a punto de irse y nadie lo supiera? La incredulidad se apoderaba de todos, y la incertidumbre generaba un caldo de cultivo perfecto para la especulación. Lo que más impactaba no era el hecho en sí de una posible salida, sino el contexto en el que se filtró. Alpine venía sosteniendo una imagen cuidadosamente construida de cohesión interna, de proyecto sólido, de crecimiento con base firme, un relato de futuro prometedor. Y de repente, el único nombre que servía como puente entre la estructura y la afición global, el joven que había logrado conectar con la gente más allá de los resultados, aparecía ligado a un movimiento de salida. Era una contradicción brutal, una grieta que exponía la fragilidad de un discurso. Las preguntas comenzaron a multiplicarse a una velocidad vertiginosa. ¿Por qué se iba? ¿A dónde? ¿Qué había pasado dentro del equipo para que tomara semejante decisión? Y lo más inquietante, lo que carcomía por dentro a la cúpula de Alpine. ¿Quién lo filtró? La tensión era palpable, un ambiente irrespirable que anunciaba una tormenta mayor. Briatore en su laberinto. De la autoridad a la súplica desesperada. En medio del caos y la búsqueda de culpables, todas las miradas apuntaron al mismo lugar, Flavio Briatore. El hombre fuerte, el estratega, el padrino de Colapinto dentro de Alpine. Se esperaba que él saliera a dar una explicación clara, a contener la tormenta, a reafirmar la permanencia del piloto. Pero para sorpresa de todos, no dijo nada. Su silencio fue más estruendoso que cualquier declaración, un vacío ensordecedor que solo aumentaba el misterio y la presión. Y cuando finalmente habló, lo hizo en privado, en la más estricta intimidad, lejos de los medios, lejos de los fanáticos, solo para Franco. Un mensaje directo, cargado de una tensión y una urgencia que nunca antes se había visto entre ellos. Se dice que la voz de Flavio tembló, algo inaudito en un hombre que siempre proyectaba control absoluto, murmura una fuente cercana al paddock. Flavio, acostumbrado a mover los hilos desde la cúspide del poder, a ser el titiritero maestro, ahora se encontraba en una posición completamente distinta, la de alguien que suplica. Porque eso fue lo que hizo. En tono bajo, sin testigos, le pidió a Colapinto que se quedara, que esperara, que reconsiderara. Le dijo que la filtración no debía alterar sus planes, que aún había tiempo para reconstruir, que todo podía arreglarse. Pero Franco, que llevaba meses sintiéndose fuera del proyecto, que venía arrastrando una mochila de promesas incumplidas y una voz ignorada, entendió en ese instante que ya no había vuelta atrás. Porque lo que se había roto no era la confianza en Briatore, era la fe, la creencia, en todo lo que representaba Alpine. La cuerda se había tensado demasiado y se había cortado. Las conversaciones entre ellos se volvieron tensas. No eran discusiones abiertas, frontales, sino cruces de visiones irreconciliables. Briatore insistía en que todo era salvable, que una buena estrategia de contención mediática bastaría para frenar la bola de nieve, para maquillar la verdad. Pero Franco no pensaba en titulares, pensaba en lo vivido, en las promesas que nunca se cumplieron, en las decisiones tomadas sin consultarlo, en cómo su lugar dentro del equipo se había diluido mientras lo usaban como imagen de futuro. Lo que para Briatore era un error comunicacional, para él era la consecuencia lógica, la inevitable, de meses de desgaste y desilusión. La grieta era abismal. Lo más desconcertante y frustrante para Flavio fue notar que esta vez su influencia ya no funcionaba.
Sus argumentos, que tantas veces habían convencido a otros pilotos, a equipos enteros, ahora rebotaban sin efecto. Franco escuchaba, sí, pero no cedía. Y esa postura firme, esa calma imperturbable en medio del escándalo, lo descolocaba por completo. Porque ya no tenía control sobre él, porque se daba cuenta, quizás por primera vez, de que había subestimado la autonomía y la convicción del piloto, y porque entendía, con brutal claridad, que no se puede retener a alguien que ya aprendió a volar solo. La jaula, por muy dorada que fuera, ya no lo contenía. Si sentís la desesperación de Briatore, suscríbete a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Crees que los managers deberían tener tanto poder sobre la carrera de un piloto? La liberación de Franco. El poder de la filtración y el silencio estratégico. La filtración, lejos de amedrentar a Colapinto, le confirmó que su decisión de irse era la correcta. Fue como una revelación, un golpe de realidad que expuso lo que él ya sabía desde dentro, que había grietas, que el proyecto no era tan sólido como lo vendían, que su nombre se había convertido en moneda de cambio sin su consentimiento. Y cuando todo eso salió a la luz, no sintió miedo, sintió un inmenso alivio. Ya no tenía que explicarse, ya no debía justificar su malestar, ya no necesitaba dar rodeos. El mundo ahora veía, aunque fuera a través de un rumor, lo que él venía soportando en silencio. Y eso le dio una libertad inmensa, una sensación de peso quitado de encima. Mientras los rumores crecían como una bola de nieve imparable, Briatore multiplicaba sus intentos por frenar la salida. Promesas nuevas, reestructuraciones urgentes, hasta propuestas que antes no estaban sobre la mesa, con cifras y condiciones que hubieran deslumbrado a cualquiera. Pero todo llegaba tarde, porque Franco ya no quería más condiciones, quería respeto. Y el respeto, como él lo entendía, no se negocia, se da desde el principio o no se da. A Briatore, con todos sus años de experiencia, con todo su poder acumulado, no logró comprender eso a tiempo. Y cuando quiso reaccionar, ya no tenía margen de maniobra, porque la decisión estaba tomada. Y lo único que quedaba por resolver era cuándo lo anunciaría. La cuenta regresiva había comenzado y él no tenía el control. La súplica desesperada y el error fatal de Briatore. Movido por la desesperación, Briatore intentó lo inesperado, un nuevo encuentro privado con Franco. Esta vez no con tono autoritario, sino con palabras casi humildes. Admitió errores, reconoció haber subestimado su incomodidad, dijo que no lo había escuchado lo suficiente. Le pidió una segunda oportunidad, casi como un padre que no quiere perder al hijo rebelde que finalmente decidió tomar su propio camino. Pero ya era tarde. No porque Franco lo odiara, todo lo contrario, lo respetaba. Pero entendía que los ciclos se terminan, y este simplemente había terminado. No con gritos, sino con un silencio que decía mucho más. Lo que Briatore no entendía, y eso lo atormentaba, era como alguien que había tenido su respaldo total podía dar un paso semejante sin miedo. Y la respuesta era simple, porque Franco había aprendido a valerse por sí mismo. Ya no era el chico que necesitaba aprobación constante, ya no buscaba agradar, ya no medía cada gesto para no incomodar. Se había dado cuenta de que su carrera no podía estar condicionada por la influencia de otros, por muy poderosos que fueran. Y tomar esa decisión en un mundo lleno de egos frágiles lo volvía inmanejable, libre, y por eso mismo, inaceptable para muchos. En Alpine comenzaron a surgir internas. Algunos directivos que nunca habían estado del todo convencidos con el protagonismo de Colapinto usaron la filtración como excusa para deslindarse de responsabilidad. Ya lo habíamos advertido, decían en privado, era muy independiente. Pero esas voces quedaban opacadas por la mayoría que entendía perfectamente lo que se acababa de perder. Porque cuando se va un piloto que todavía está en crecimiento hay tiempo para recomponerse, pero cuando se va uno que además de talento tiene visión y carácter, el vacío que deja es más profundo y más difícil de llenar. Los medios, atentos a cada movimiento, hacían su parte. Cada nueva imagen de Franco en su entorno alimentaba la narrativa de emancipación. Ya no lo presentaban como el joven de Alpine, lo mostraban como el piloto que supo cuándo irse, un título peligroso para los intereses de un equipo que pretendía mantener intacta su reputación. Porque ahora cualquier explicación que dieran parecía débil. ¿Cómo justificas la salida de alguien que ni siquiera dijo una palabra negativa y aún así se llevó toda la atención? La respuesta era, no podés. El símbolo argentino. La victoria de la dignidad. En Argentina, el fenómeno Colapinto alcanzaba una nueva dimensión. Ya no era solo orgullo deportivo, era orgullo personal. Se lo veía como el símbolo de una generación que no acepta lo impuesto, que cuestiona, que elige su camino aunque duela. La gente sentía que su historia era la de todos los que alguna vez se sintieron usados, subestimados, ignorados y decidieron no callar más. Esa conexión era indestructible, y Franco lo sabía. Por eso no necesitaba hablar,
La gente ya había entendido todo. Y en eso tenía una ventaja enorme sobre el sistema. Briatore finalmente comenzó a apagarse. Su influencia, aunque aún vigente, ya no era intocable. La súplica no había funcionado, el control se le había escapado, y ahora debía lidiar con la realidad más dolorosa de todas. La historia ya no lo tenía como protagonista. El centro había cambiado, la narrativa se había desplazado, y el nombre que ocupaba todos los titulares no era el suyo, era el de Franco Colapinto. El que se fue, el que eligió, el que sin gritar hizo más ruido que todos los gritos juntos. Y eso, por mucho que le doliera, no se podía revertir. A medida que pasaban los días, las súplicas de Briatore se convertían en susurros casi invisibles dentro del ruido que había generado la filtración. Lo que comenzó como un intento desesperado por retener a Colapinto mutó en una cadena de intentos fallidos por mantener el relato oficial bajo control. Pero ya nada podía detener lo inevitable. Franco había tomado una decisión, y no era una decisión emocional, no fue un impulso. Era algo madurado, digerido, medido, una determinación de esas que se toman con la cabeza fría pero el corazón encendido. Sabía que era el paso correcto, aunque doliera, aunque decepcionara a quienes nunca lo escucharon de verdad. En el fondo, Briatore también lo sabía. Por eso su tono cambió. De la autoridad pasó a la súplica, y de la súplica al silencio resignado. Se dio cuenta finalmente de que había perdido la oportunidad más valiosa, construir con alguien que no necesitaba ser empujado, sino acompañado. En su obsesión por moldear a Colapinto a su imagen, se olvidó de observar lo esencial. Franco no necesitaba salvadores, necesitaba espacio. Y Alpine, en su estructura rígida y verticalista, nunca se lo dio. Entonces, cuando llegó la hora de elegir, Franco no dudó. Cerró la puerta con calma, sin portazos, pero la cerró. Las reuniones internas en Alpine se convirtieron en sesiones de control de daños. ¿Cómo reestructurar el relato? ¿Cómo responder a las preguntas de los medios sin quedar como los culpables? ¿Cómo llenar el vacío sin admitir que estaban perdidos? Los comunicados se volvieron más ambiguos, más fríos, más distantes. Pero nadie se los creía, porque el público ya había tomado partido, no por simpatía ciega, sino porque lo que transmitía Franco con su silencio era mucho más honesto que cualquier frase decorada de un portavoz. La verdad se sentía, y eso no se podía maquillar. Franco, mientras tanto, se concentraba en su futuro. Las ofertas que antes eran rumores se volvían cada vez más concretas. Su entorno negociaba con precisión quirúrgica, sin ceder al ruido externo, porque entendían que el verdadero valor de todo esto no era solo lo que dejaban atrás, sino cómo se proyectaban hacia adelante. Su figura crecía, pero no como una celebridad efímera, sino como un líder auténtico. Uno de esos que no necesita levantar la voz para hacerse escuchar. Uno de esos que incomodan precisamente porque no buscan complacer. En privado, algunos integrantes del equipo intentaron contactarlo. Mensajes cortos, intentos de retomar el vínculo, palabras entre la disculpa y la nostalgia. Pero Franco no devolvió esas llamadas. No por rencor, sino porque ya no había nada que reconstruir. El daño no fue un hecho puntual. Fue una acumulación silenciosa de señales ignoradas, de promesas vacías, de decisiones unilaterales. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que su salida era, en el fondo, una denuncia. Una que no necesitaba acusaciones para ser contundente. Bastaba con el acto de irse. Los aficionados, atentos a cada movimiento, lo convertían en símbolo sin que él lo pidiera. Las redes explotaban de mensajes que celebraban su valentía, que lo ponían como ejemplo. Y aunque él no reaccionaba públicamente, cada mensaje lo fortalecía, porque sentía que no estaba solo, que su decisión, tan personal como dolorosa, resonaba en miles que entendían lo que significaba irse cuando todos esperan que te quedes. Lo habían querido domesticar, lo habían querido convertir en pieza de museo, pero Franco eligió ser movimiento. Y el movimiento no se encierra. Briatore, desde su habitual zona de poder, ya no tenía a quien darle órdenes. Sus aliados más cercanos empezaban a cuestionar decisiones pasadas, los inversores preguntaban por el rumbo del proyecto, los patrocinadores querían explicaciones. Y él, por primera vez, no sabía qué responder. Porque el centro de su discurso se había ido, y con él se desvanecía la narrativa de control absoluto. Ya no era el arquitecto de un futuro brillante. Era el hombre que vio escapar al único que realmente podía construirlo. El nuevo rumbo de Colapinto, todavía sin ser anunciado oficialmente, ya era celebrado como el renacimiento de una carrera que nunca necesitó un escándalo para hacerse notar. Franco lo entendía así. Sabía que su historia no necesitaba ser adornada. Bastaba con decir la verdad. Se fue porque era lo correcto, porque seguir en esas condiciones era dejar de ser el mismo. Y cuando un piloto pierde su esencia, pierde todo. Él eligió conservarla. Y en esa decisión, sin estridencias,
sin gritos, sin buscar aplausos, ganó algo que pocos logran: respeto duradero. Así, mientras Alpine intentaba recomponer los restos de un plan que nunca entendió del todo, Colapinto caminaba hacia su nuevo destino. No lo hacía solo. Lo seguían miles, lo observaban millones. Pero él no se distraía, porque lo único que tenía en mente no era demostrarle nada a quienes lo dejaron ir. Era demostrarle todo a quienes creyeron en él, incluso cuando nadie más lo hacía. Y eso, al final, es lo que define a los grandes. No el ruido que generan, sino el silencio con el que construyen lo que nadie más se animó. En medio del creciente murmullo mediático y del desconcierto interno en Alpine, Franco Colapinto mantuvo una postura que sorprendía incluso a los que más lo conocían: una calma sólida, imperturbable. Mientras muchos habrían salido a hacer declaraciones explosivas o a defenderse en público, él optó por lo contrario. No hacía falta gritar para que su mensaje se escuchara. La claridad de sus actos era suficiente. Porque cuando alguien toma una decisión desde la convicción, no necesita justificarla. Y eso era lo que más descolocaba a quienes intentaban comprender su salida. No había un enemigo, no había una bronca visible, solo una línea firme entre lo que acepta y lo que ya no está dispuesto a tolerar. Detrás de su decisión, sin embargo, no había arrogancia, había madurez. Colapinto sabía que su salida iba a generar ruido, sabía que dejar Alpine no iba a pasar desapercibido. Pero también sabía que su crecimiento real no podía darse en un lugar donde sentía que sus ideas no eran escuchadas, donde su intuición era subestimada, donde su presencia era usada pero no valorada. Porque un piloto no es solo lo que hace al volante, es lo que construye con su entorno, es cómo se involucra, cómo propone, cómo siente el lugar como propio. Y Franco, con el tiempo, dejó de sentir que Alpine era su casa. La relación con Briatore en particular había llegado a un punto muerto. Lo que comenzó como una conexión de respaldo y confianza fue mutando lentamente en una relación tensa, desigual, donde las decisiones parecían venir siempre desde arriba. Briatore, acostumbrado a formar talentos a su manera, no estaba preparado para lidiar con alguien que no quería ser formado, sino acompañado. Franco no rechazaba consejos, lo que no aceptaba era ser manejado. Y ese límite, tan claro para él, fue el que Briatore nunca supo leer. Por eso, cuando el piloto comenzó a tomar distancia emocional, Flavio pensó que era rebeldía. Nunca entendió que era autonomía. Esa falta de lectura se convirtió en el error clave que lo dejó fuera del juego, porque mientras trataban de corregir a Franco, él ya estaba construyendo en otro lado. El nuevo equipo, del que aún no se decía nada oficialmente, ya le ofrecía más que un contrato. Le ofrecía visión compartida, confianza y algo que vale más que cualquier cifra en un documento: libertad creativa. Lo escuchaban, lo hacían parte, le hablaban de tú a tú. Y eso, después de sentirse silenciado, era revitalizante. Por eso, cada vez que alguien dentro de Alpine preguntaba qué podían hacer para retenerlo, la respuesta era siempre la misma: nada. Llegaban tarde. Las comparaciones internas eran inevitables. Mientras Alpine intentaba proyectar un futuro sin él, los seguidores, los analistas y hasta algunos exintegrantes del equipo empezaban a preguntarse qué sería de ese futuro sin la figura de Colapinto como eje. La respuesta, en la mayoría de los casos, era sombría. Porque más allá de los aspectos técnicos o las estadísticas, Franco había generado algo que no se compra ni se entrena: una conexión real con la gente. Su presencia daba identidad al proyecto. Su ausencia, en cambio, lo dejaba vacío. Y eso se empezaba a notar en cada rincón del equipo. Franco, por su parte, no cargaba con rencores. No necesitaba que el mundo supiera todos los detalles internos, no buscaba exponer ni humillar a nadie. Su salida no era una venganza, era una evolución. Y por eso caminaba con la frente en alto, sin necesidad de señalar culpables, sin volver la vista atrás. Porque entendía que el verdadero cambio no se grita, se ejecuta. Y él ya lo había hecho. Había cerrado la puerta que otros dejaron entreabierta demasiado tiempo, y ahora por fin estaba listo para cruzar otra completamente nueva, con su nombre escrito en grande. Entonces, esta jugada maestra de Colapinto es el inicio de una nueva era donde los pilotos tendrán más voz y control sobre su destino, o el poder de figuras como Briatore seguirá buscando nuevas formas de dominación. La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en este terremoto que sacude los cimientos de la Fórmula 1? No te quedes afuera de la conversación más estratégica y emocionante del automovilismo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de cómo esta historia sigue redefiniendo la F1. Déjale un like si sentís la misma pasión y sorpresa que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan entender cómo la valentía de un piloto puede ser el motor de un cambio monumental. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. Y el ajedrez más salvaje de la F1. Colapinto movió sus fichas maestras y desarmó a Briatore en la jugada más audaz que nadie imaginó.
Esto es lo que nadie te contó sobre las negociaciones secretas y cómo estalló todo en Alpine. Gritando de terror. Bienvenidos una vez más a tu canal de confianza, el epicentro donde la adrenalina de la Fórmula 1 se fusiona con la verdad más cruda. Si creías que ya habías visto todo sobre el terremoto que provocó el sí de Franco Colapinto a Williams y la furia desatada de Flavio Briatore, prepárate. Lo que vamos a desentrañar ahora es la continuación definitiva, la disección profunda de cada capa de esta intriga, la historia detrás de las miradas, los silencios y las súplicas que cambiaron el juego para siempre. Esto es el capítulo más largo y revelador de una saga que reescribe los límites del poder en la F1. El susurro convertido en tsunami. La anatomía de una filtración letal. Fue un susurro al principio, casi imperceptible para el oído común del paddock. Un pequeño dato deslizado entre bastidores, una frase suelta captada al vuelo en un pasillo, una mirada incómoda durante una reunión que duró apenas unos segundos. Pero bastó con eso para que el secreto mejor guardado de Alpine, ese que custodiaban bajo 7 llaves, se convirtiera en el escándalo más comentado del momento, la inminente, casi ineludible, salida de Franco Colapinto. Nadie lo había confirmado oficialmente, ninguna voz autorizada había puesto el sello final, y sin embargo, la información ya circulaba con la velocidad y la fuerza destructora de la pólvora encendida. Las redes sociales ardían al rojo vivo, los medios especializados, sedientos de primicias, buscaban reacciones frenéticas en cada rincón del circo de la F1, y los fanáticos, atónitos, simplemente no daban crédito. ¿Cómo podía ser que el futuro del equipo, el piloto símbolo de una prometedora generación de recambio, estuviera a punto de irse y nadie, absolutamente nadie, lo supiera de forma oficial? La incredulidad se apoderaba de cada conversación, y la incertidumbre, como un virus, generaba un caldo de cultivo perfecto para la especulación más salvaje. Lo que más impactaba a propios y extraños, lo que hacía que esta filtración fuera un golpe maestro devastador, no era el hecho en sí de una posible partida de un piloto, era el contexto, la brutal paradoja en la que se filtró. Alpine venía sosteniendo una imagen meticulosamente construida de cohesión interna, de un proyecto sólido como una roca, de crecimiento con base firme y de un futuro prometedor que se presentaba al público con discursos pulcros. Y de repente, de la noche a la mañana, el único nombre que servía como un puente real y palpable entre la fría estructura de la escudería y la ferviente afición global, el joven que había logrado conectar con la gente más allá de los resultados fríos de la pista, aparecía ligado a un movimiento de salida. Era una contradicción brutal, una grieta que exponía, sin piedad, la fragilidad de un discurso de unidad. Las preguntas comenzaron a multiplicarse a una velocidad vertiginosa. ¿Por qué se iba? ¿A dónde se dirigía realmente? ¿Qué había pasado dentro de las entrañas del equipo para que tomara semejante decisión, la más trascendental de su joven carrera? Y lo más inquietante, lo que carcomía por dentro a la cúpula de Alpine, generando paranoia y desconfianza. ¿Quién lo filtró? La tensión era palpable, un ambiente irrespirable que no solo anunciaba una tormenta, era la tormenta misma en su máxima expresión. La humillación de un titán. Briatore en su propio laberinto sin salida. En medio del caos desatado y la febril búsqueda de culpables internos, todas las miradas, como imanes inexorables, apuntaron al mismo lugar, Flavio Briatore. El hombre fuerte, el estratega inigualable, el padrino de Colapinto dentro de Alpine, la figura que siempre se jactó de tener el control de cada hilo. Se esperaba que él, el maestro de ceremonias, saliera de inmediato a dar una explicación clara y contundente, a contener la tormenta mediática que se avecinaba, a reafirmar, con su habitual autoridad, la permanencia del piloto. Pero para sorpresa y desconcierto de todos, no dijo nada. Su silencio fue más estruendoso, más ensordecedor, que cualquier declaración pública, un vacío atronador que solo aumentaba el misterio, la presión y las especulaciones. Y cuando finalmente, y contra todo pronóstico, decidió hablar, lo hizo en privado, en la más estricta intimidad, lejos de los micrófonos de los medios, lejos de la histeria de los fanáticos, solo para Franco. Un mensaje directo, cargado de una tensión, una urgencia y una vulnerabilidad que nunca antes se había visto entre ellos. Se dice en los pasillos que la voz de Flavio tembló, algo inaudito y casi inimaginable en un hombre que siempre proyectaba un control absoluto y una frialdad de acero, murmura una fuente cercana y bien informada al paddock. Flavio, acostumbrado a mover los hilos desde la cúspide del poder, a ser el titiritero maestro que dictaba los destinos, ahora se encontraba en una posición completamente distinta, una que lo descolocaba profundamente, la de alguien que suplica. Porque eso fue lo que hizo, un acto casi impensable para un hombre de su talla. En tono bajo, con la voz apenas audible, sin testigos que pudieran atestiguar su deshonra, le pidió a Colapinto, casi rogándole, que se quedara, que esperara, que reconsiderara su decisión. Le dijo que la filtración no debía, bajo ninguna circunstancia, alterar sus planes, que aún había tiempo para reconstruir la relación,
que todo podía arreglarse con una estrategia y buena voluntad. Pero Franco, ese joven que llevaba meses sintiéndose fuera del proyecto, que venía arrastrando una mochila pesada de promesas incumplidas y una voz constantemente ignorada, entendió en ese instante, con una claridad meridiana, que ya no había vuelta atrás. Porque lo que se había roto, lo que se había quebrado de forma irreparable, no era simplemente la confianza en Briatore como persona, era la fe, la creencia profunda, en todo lo que representaba Alpine como institución y proyecto. La cuerda se había tensado demasiado, y esta vez, se había cortado de forma definitiva e irreemplazable. Las conversaciones entre ellos se volvieron tensas. No eran discusiones abiertas, frontales, de gritos y reproches, sino cruces de visiones absolutamente irreconciliables. Briatore insistía, con su lógica inquebrantable, en que todo era salvable, que una buena estrategia de contención mediática bastaría para frenar la bola de nieve del escándalo, para maquillar la cruda verdad. Pero Franco no pensaba en titulares de prensa ni en estrategias de marketing. Pensaba en lo vivido, en las promesas que nunca se cumplieron, en las decisiones trascendentales tomadas sin consultarlo, en cómo su lugar dentro del equipo se había diluido y desvanecido mientras lo usaban sin piedad como mera imagen de futuro. Lo que para Briatore era un simple error comunicacional, un traspié en la gestión de la imagen, para Franco era la consecuencia lógica, la inevitable, de meses de desgaste emocional y desilusión profunda. La grieta entre ellos era abismal, un abismo insalvable. Los medios, atentos a cada movimiento, como buitres sobre una presa, hacían su parte. Cada nueva imagen de Franco en su entorno, cada foto en sus redes, alimentaba la narrativa de emancipación. Ya no lo presentaban como el joven de Alpine, lo mostraban como el piloto que supo cuándo irse, un título peligroso y subversivo para los intereses de un equipo que pretendía mantener intacta su reputación. Porque ahora cualquier explicación que dieran, por muy elaborada que fuera, parecía débil, artificial. ¿Cómo justificas la salida de alguien que ni siquiera dijo una palabra negativa y aún así se llevó toda la atención y la simpatía del público? La respuesta era contundente: no podés. El símbolo argentino. La resurrección de un ídolo silencioso. En Argentina, el fenómeno Colapinto alcanzaba una nueva y trascendental dimensión. Ya no era solo orgullo deportivo, el de ver a un compatriota brillar en la élite. Era orgullo personal, un símbolo de resistencia. Se lo veía como el estandarte de una generación que no acepta el impuesto, que cuestiona las jerarquías, que elige su camino aunque duela, aunque implique nadar contra la corriente. La gente sentía que su historia, la de sentirse usado, subestimado, ignorado y decidir no callar más, era la de todos. Esa conexión era indestructible, un lazo emocional que Franco percibía y sabía que era su mayor fuerza. Por eso no necesitaba hablar. La gente ya había entendido todo, había leído entre líneas. Y en eso tenía una ventaja enorme sobre el sistema rígido y protocolario de la F1. Briatore, ese coloso de la F1, finalmente comenzó a apagarse. Su influencia, aunque aún vigente en algunos círculos, ya no era intocable. La súplica desesperada no había funcionado, el control se le había escapado de las manos, y ahora debía lidiar con la realidad más dolorosa de todas: la historia ya no lo tenía como protagonista. El centro de atención había cambiado, la narrativa se había desplazado de forma irreversible, y el nombre que ocupaba todos los titulares, el que generaba debates apasionados, no era el suyo, era el de Franco Colapinto, el que se fue, el que eligió su propio rumbo, el que sin gritar hizo más ruido que todos los gritos juntos del paddock. Y eso, por mucho que le doliera en lo más profundo de su ego, no se podía revertir. La marea había cambiado. A medida que pasaban los días, las súplicas de Briatore se convertían en susurros casi invisibles, ahogados por el estruendo que había generado la filtración y el revuelo mediático. Lo que comenzó como un intento desesperado por retener a Colapinto mutó en una cadena de intentos fallidos por mantener el relato oficial bajo control, una batalla perdida de antemano. Pero ya nada podía detener lo inevitable. Franco había tomado una decisión, y no era una decisión emocional, no fue un impulso irreflexivo, era algo madurado, digerido, medido, una determinación de esas que se toman con la cabeza fría pero con el corazón encendido de convicción. Sabía que era el paso correcto, aunque doliera, aunque decepcionara a quienes nunca lo escucharon de verdad. En el fondo, Briatore también lo sabía, aunque tardó en admitirlo. Por eso su tono cambió drásticamente. De la autoridad incuestionable pasó a la súplica humilde, y de la súplica al silencio resignado. Se dio cuenta, con amargura, de que había perdido la oportunidad más valiosa: construir a largo plazo con alguien que no necesitaba ser empujado, que no requería órdenes, sino simplemente ser acompañado y respetado en su proceso. En su obsesión por moldear a Colapinto a su imagen y semejanza, se olvidó de observar lo esencial. Franco no necesitaba salvadores, necesitaba espacio, libertad para crecer. Y Alpine, en su estructura rígida y verticalista,
nunca se lo dio de verdad. Entonces, cuando llegó la hora de elegir, Franco no dudó. Cerró la puerta con calma, sin portazos, sin alardes, pero la cerró de forma definitiva. Las reuniones internas en Alpine, lejos de ser productivas, se convirtieron en sesiones de control de daños, de contención de crisis. ¿Cómo reestructurar el relato de futuro? ¿Cómo responder a las preguntas incómodas de los medios sin quedar como los culpables de la fuga? ¿Cómo llenar el vacío dejado por Colapinto sin admitir que estaban perdidos sin él? Los comunicados que emitían se volvieron más ambiguos, más fríos, más distantes. Pero nadie se los creía, porque el público ya había tomado partido, no por simpatía ciega hacia Franco, sino porque lo que transmitía el joven piloto con su silencio, con su serenidad, era mucho más honesto y auténtico que cualquier frase decorada de un portavoz de relaciones públicas. La verdad se sentía en el aire, y eso no se podía maquillar. Franco, mientras tanto, se concentraba con una determinación férrea en su futuro. Las ofertas que antes eran simples rumores se volvían cada vez más concretas, con propuestas tentadoras sobre la mesa. Su entorno negociaba con precisión quirúrgica, sin ceder al ruido externo, sin distraerse por la guerra mediática. Porque entendían que el verdadero valor de todo esto no era solo lo que dejaban atrás, lo que perdían, sino cómo se proyectaban hacia adelante, cómo se construía la nueva etapa. Su figura crecía, pero no como una celebridad efímera o un héroe de una sola noche, sino como un líder auténtico. Uno de esos que no necesita levantar la voz para hacerse escuchar, para imponer su voluntad. Uno de esos que incomodan precisamente porque no buscan complacer, sino ser fieles a sí mismos. En privado, algunos integrantes del equipo, con un dejo de nostalgia y arrepentimiento, intentaron contactarlo. Mensajes cortos, intentos tímidos de retomar el vínculo, palabras que oscilaban entre la disculpa y el recuerdo de viejos tiempos. Pero Franco no devolvió esas llamadas. No por rencor, no por resentimiento, sino porque simplemente ya no había nada que reconstruir. El daño no fue un hecho puntual, una discusión aislada, fue una acumulación silenciosa de señales ignoradas, de promesas vacías, de decisiones unilaterales. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, aunque las palabras no se pronunciaron, todos sabían que su salida era, en el fondo, una denuncia. Una que no necesitaba acusaciones explícitas para ser contundente. Bastaba con el acto de irse. Los aficionados, atentos a cada movimiento, a cada publicación, lo convertían en símbolo sin que él lo pidiera. Las redes explotaban de mensajes que celebraban su valentía, que lo ponían como ejemplo de independencia y autonomía. Y aunque él no reaccionaba públicamente a toda esa efusividad, cada mensaje lo fortalecía, porque sentía que no estaba solo, que su decisión, tan personal como dolorosa, resonaba en miles de personas que entendían lo que significaba irse cuando todos esperan que te quedes. Lo habían querido domesticar, lo habían querido convertir en una pieza de museo, en un adorno más en su vitrina, pero Franco eligió ser movimiento, ser cambio. Y el movimiento, por su propia naturaleza, no se encierra.